En la historia ha habido soldados latinoamericanos que verdaderamente han dejado huella. Soldados con bolas de acero y con los pantalones bien puestos, cuyas acciones se sobrepusieron ante todos los obstáculos posibles en peligrosas misiones o contra un enemigo que los superaba numérica o tecnológicamente. Y si la historia de su heroísmo fuera un guión de cine, tal vez no lo creerías. Sin exagerar, podría decirte que muchos de ellos rebasan la trama y escenas que podemos ver en películas como Rambo, pero quiero que escuches sus historias y lo juzgues por tu cuenta. En este canal hemos hablado de soldados extranjeros que también han hecho grandes hazañas en combate, pero en ocasiones olvidamos que en nuestros propios países también contamos con algunos de los soldados más letales, honorables y valientes que han existido en la historia mundial. Este video es solo una muy pequeña compilación de 10 hombres que mostraron una valentía y compromiso incuestionable en combate. Tómalos como un ejemplo para que siempre te sientas orgulloso de tus raíces y comparte su historia para que nunca sean olvidados. Trae los bocadillos, ponte cómodo y prepárate para conocer 10 Rambos latinoamericanos. El sargento de primera clase Jorge Otero Barreto, alias el Rambo puertorriqueño, es un soldado retirado del ejército de los Estados Unidos. De 1961 a 1970, Otero Barreto sirvió en 5 giras en el sudeste asiático, comenzando como un asesor que ayudó a entrenar a las tropas vietnamitas. Según el documental Brave Lords, Otero Barreto sirvió en varias unidades militares durante su carrera militar. Sirvió en la División Aerotransportada 101 y en la División de Infantería Relámpago Trópico. También sirvió en la División Aerotransportada número 82, participó en 200 misiones, fue herido 5 veces en combate y recibió 38 condecoraciones militares, lo que lo convirtió en el soldado más condecorado de la Guerra de Vietnam y también en el más condecorado de Puerto Rico. Entre sus muchas condecoraciones se encuentran 2 estrellas de plata, 5 estrellas de bronce, 4 medallas de elogio del ejército, 5 corazones púrpuras y 5 medallas del aire. Uno de sus mayores reconocimientos lo obtuvo el 1 de mayo de 1968, cuando él y hombres de la División de Caballería Aérea número 101 ocupaban posiciones destinadas a inmovilizar un regimiento norvietnamita en un pueblo cercano a la letal ciudad de Hue. Durante la intensa batalla, el Rambo puertorriqueño no perdió tiempo y corrió hacia el búnker de ametralladoras más cercano y rápidamente terminó con la vida de 3 hombres que ocupaban el puesto. Reuniendo al resto de su escuadrón, Otero se movió entonces a través de 3 búnkeres enemigos fortificados más, yendo de uno a otro hasta que todo lo que quedaba era un rastro de destrucción. El asalto de Otero permitió al resto de los pelotones de la compañía A maniobrar en posiciones ventajosas y derrotar al enemigo. Esta misión le valió una de sus 3 estrellas de plata. En 2006, Jorge Otero Barreto fue nombrado ganador del premio a la trayectoria de la Coalición Nacional Puertorriqueña. Desde entonces se han nombrado casas de veteranos y museos en Estados Unidos en su honor, y en 2011 fue honrado en su ciudad natal, que lo nombró Ciudadano del Año. José Mendoza López nació en Santiago Ihuitlán Plumas, Oaxaca, en México, el 10 de julio de 1910. Fue un soldado del ejército de los Estados Unidos, nacido en México, al que se le concedió la más alta condecoración militar de los Estados Unidos por su valor en el combate, la Medalla de Honor. Esto por sus acciones heroicas durante la batalla de Ardenas en la Segunda Guerra Mundial, en la que rechazó por sí solo un ataque de la infantería alemana, terminando con la vida de al menos 100 soldados enemigos. 100. Cuando llegó a Normandía el 7 de junio de 1944, un día después de la invasión del día D, una bala enemiga golpeó su cinturón rozando su cadera. Más tarde en la guerra, el 17 de diciembre de 1944, López se encontró cerca de Crinklet, Bélgica, durante la batalla de las Ardenas. Viendo el avance de un tanque alemán Tiger rodeado por 10 soldados, López se movió para proteger el flanco de su unidad. Terminó con los soldados enemigos antes de que el tanque disparara contra su posición. Aunque el agujero poco profundo que López usó como nido para su ametralladora no ofrecía protección de la cintura para arriba, permaneció allí a pesar de los disparos del tanque que avanzaba. Antes de pasar a otra posición, López terminó con otros 25 soldados alemanes que avanzaban. Vio a otro gran grupo de soldados enemigos intentando flanquearlo por la derecha y movió su ametralladora para proteger ese flanco. Un proyectil disparado por un tanque Tiger alemán detonó cerca de López, lo que le hizo saltar por los aires y le hizo caer de espaldas, pero inmediatamente reinició su ametralladora y continuó disparando. Retuvo el avance alemán hasta que estuvo seguro de que su unidad se había retirado. Las acciones de López evitaron que su compañía fuera completamente acribillada por el enemigo, por lo que se le concedió la Medalla de Honor del Congreso. López recibió una entusiasta recepción cuando su barco llegó a la ciudad de Nueva York y fue recibido por el mismísimo alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, y en una visita a la Ciudad de México fue recibido también por el presidente
presidente de México, Manuel Ávila Camacho, quien le otorgó la más alta condecoración militar de México. Permaneció en el ejército hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y uno pensaría que ya habría terminado, pero no. José Mendoza también sirvió en la Guerra de Corea. López tuvo 5 hijos y estuvo casado durante 64 años antes de perder la batalla contra el cáncer el 18 de mayo de 2005 a la edad de 94 años. El capitán de fragata Augusto Bedacarrats fue un aviador naval argentino que dirigió la misión del 4 de mayo de 1982 que hundió el buque militar británico HMS Sheffield durante la Guerra de las Malvinas utilizando el misil antibuque Exocet. Fue el primer hundimiento de un barco de la Marina Real en 4 décadas. Augusto Bedacarrats nació en Villa Masa, pero se trasladó a corta edad a Macachín, provincia de La Pampa. Se incorporó a la Academia Naval Argentina, graduándose primero de su clase en 1965. El 4 de mayo de 1982, un avión de reconocimiento argentino localizó al buque Sheffield. Bedacarrats y el teniente Armando Mayora eran los 2 pilotos de guardia del Escuadrón Naval de Búsqueda y Ataque, y se les ordenó que despegaran inmediatamente. Ninguno de los 2 pilotos había disparado antes un misil Exocet. Los 2 aviones que usaban, unos Super Etendard, detectaron al Sheffield a 32 kilómetros de distancia. 4 segundos después de que Bedacarrats presionara el botón de liberación del misil, el Exocet salió disparado de su avión. El teniente Mayora, por su parte, después de ver el lanzamiento del Exocet, disparó también el suyo. Se hizo la operación como la habíamos planificado, a pesar de que enfrente teníamos a la tercera flota más importante del mundo que estaba armada con avanzados misiles antiaéreos, dijo el capitán Bedacarrats en una entrevista. Poco después de realizar el ataque regresaron a la base sin saber si los misiles habían dado o no en el blanco. En la base hubo alegría por el logro técnico de poder haber lanzado los Exocet, y por la tarde la BBC informó que el Sheffield había sido mortalmente herido por un misil. El buque Sheffield terminó de hundirse 6 días después en las aguas del Atlántico Sur. Posteriormente, la guerra se convirtió en un auténtico calvario para la Royal Navy, quien sufrió el hundimiento de 8 buques de guerra y otros 34 buques que quedaron fuera de combate, siendo las bajas más altas de la Royal Navy desde la Segunda Guerra Mundial. Vaya que los argentinos les dieron muy buena batalla. Bedacarrats se retiró en 1991 con más de 3.500 horas de vuelo militar y 200 aterrizajes de portaaviones. El 4 de mayo se declaró el Día de la Aviación de la Armada en honor al piloto capitán Augusto Bedacarrats y su compañero Armando Mayora. Julián Leizaola Pérez es un exmilitar en estado de retiro, ex policía y político mexicano nacido el 27 de febrero de 1960. Fue uno de los personajes clave en la campaña de México contra el crimen organizado, más específicamente contra los cárteles mexicanos más poderosos que han existido. Es uno de los pocos policías incorruptibles que han desafiado sin reproche a los cárteles. Durante su trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana se le atribuyó la reducción de la criminalidad en un 70%. Parte de su estrategia consistió en un contraataque hacia las organizaciones criminales y a los policías corruptos que permanecían dentro de la corporación. Leizaola, a pesar de estar en uno de los puestos más altos de seguridad, solía patrullar y estar en la acción al lado de sus policías. Los logros de Tijuana lo llevaron a otra localidad todavía más convulsionada, Ciudad Juárez. El alcalde de Ciudad Juárez lo invitó en 2015 a hacerse cargo del combate a la delincuencia de la ciudad, que en ese momento tenía el título de la ciudad más peligrosa del mundo. Bajo la estrategia de Leizaola, Ciudad Juárez bajó sus índices de criminalidad y violencia en un 85%, algo que se creía imposible de lograr. Créelo o no, Julián Leizaola sobrevivió a 8 atentados contra su vida. El último de ellos dejó al jefe policial en silla de ruedas. Durante su gestión policial contribuyó a la desintegración del cártel de Tijuana y fue un gran aliado del ejército y la Policía Federal al enfrentar a los Zetas cuando este era el cártel más mortífero del mundo. Julián Leizaola fue candidato a la presidencia municipal de Tijuana. Sin embargo, en último momento perdió las elecciones por un punto porcentual, quedando en un muy cercano segundo lugar. Uno de los trabajos más arriesgados que existen es ser agente encubierto o infiltrado, porque las posibilidades de ser descubiertos son bastante altas y las consecuencias aún mayores. Ahora, si a eso le sumamos ser agente infiltrado por 6 años en la FARC, el grupo guerrillero más letal de las últimas décadas, bueno, las cosas se ponen más interesantes. Luis Eduardo Sierra, exoficial de la Dirección de Inteligencia Policial DIPOL, como agente policial arriesgó su vida para infiltrarse en peligrosas organizaciones de narcoterror como la FARC. El subintendente Lucho, como era conocido por la mayoría, se infiltró durante 6 años en al menos 3 estructuras clave de las FARC que le permitieron a la institución dar de baja 15 mandos de esa guerrilla y capturar a 19 de sus cabecillas.
Con apenas 25 años, el joven uniformado se internó en la selva y empezó a hacerse pasar por jornalero, vendedor ambulante y hasta novio de la prima de un jefe de seguridad de las FARC. Todo esto para dar las coordenadas exactas de campamentos y cabecillas que fueron posteriormente atacados o capturados. Lucho consiguió ganarse la confianza de varias personas que llevaban provisiones a exguerrilleros, lo que le permitió obtener información relevante para las posteriores operaciones militares y policiales. En al menos 2 ocasiones, él mismo llegó hasta campamentos de las FARC, implantó localizadores y dio aviso para que el ejército y la fuerza aérea abrieran fuego, esto sin saber siquiera si alcanzaría a salir del área. Lucho admite que cumplir con las misiones lo llenaba de fuerza, pero también tuvo momentos de depresión donde extrañaba a su familia. Fue un gran hombre de inteligencia que hizo muchísimas misiones encubiertas viajando por zonas muy difíciles del país. Ubicó a grandes objetivos que en ese momento eran requeridos por la justicia colombiana. Dijo en una entrevista a Jorge Vargas, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. El 26 de octubre del 2018, a sus 33 años de edad, el subintendente Lucho perdió la batalla contra un letal cáncer. La policía le concedió un ascenso póstumo al intendente para honrar su trabajo, en el que se destacó principalmente por su labor de infiltración en las filas de las guerrillas de las FARC. Marcelino Serna nació en 1896 en un campamento minero de la hacienda Robinson, ubicada en los extremos de Chihuahua, México. Debido a que venía de una familia muy pobre, en 1915 el joven decidió cruzar la frontera y pronto llegó a El Paso, Texas. Estaba en busca de trabajo y de una mejor forma de vida. Serna no sabía hablar inglés y solo pudo encontrar trabajos mal pagados. En plena Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos le declararon la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Serna estaba con un grupo de hombres en Denver cuando fue recogido por los oficiales federales. Se enfrentó a la posibilidad de ser deportado, pero antes de que eso sucediera se ofreció como voluntario para servir en el ejército estadounidense. Una vez lanzado a la batalla, la unidad de Serna recibió la orden de iniciar un avance hacia el río Mosa y el bosque de Argonne en Francia. Cuando su unidad llegó a Saint-Mihiel, se encontraron con un ametrallador alemán que terminó con la vida de 12 soldados. Serna se arrastró hasta el flanco izquierdo del ametrallador y aunque su casco fue alcanzado 2 veces por las balas, Serna fue capaz de acercarse lo suficiente para lanzar 4 granadas en el nido. 8 alemanes se rindieron y el resto de los que estaban en el nido perdieron la vida. Más tarde, el 12 de septiembre de 1918, la unidad de Serna estaba en combate dentro de la región de Meuse-Argonne, Francia, cuando vio a un francotirador alemán y lo hirió con su rifle Enfield. Serna siguió al soldado herido a una trinchera, arrojó 3 granadas en la trinchera y 26 soldados enemigos perdieron la vida, además de que otros 24 soldados alemanes fueron capturados. Serna fue herido en ambas piernas por el fuego de un francotirador 4 días antes del armisticio. Durante su recuperación, el general John J. Pershing, comandante en jefe de las fuerzas expedicionarias estadounidenses, le entregó la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda mayor condecoración militar del ejército de los Estados Unidos. Serna regresó como el soldado más condecorado de Texas. En 1924, Serna se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos y poco después se casó y se estableció en El Paso, Texas. El 29 de febrero de 1992, Marcelino Serna falleció a la edad de 95 años. Fue enterrado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Fort Bliss del Paso, Texas. Fernando Soto Enríquez, nacido el 24 de junio de 1939 en Tegucigalpa, Honduras, fue un piloto de combate que destacó en la Guerra del Fútbol entre las repúblicas de Honduras y El Salvador en 1969. Al estallar la guerra, Enríquez se reincorporó a las Fuerzas Armadas para volar aviones de combate. Fernando Soto Enríquez, al mando de su nave, una Chance Boat F-4U Corsair con registro FAH-609 de la Fuerza Aérea de Honduras, anotó 3 derribos en combate, un Cavalier F-51D Mustang y 2 Goodyear FG-1D Corsair S de la Fuerza Aérea Salvadoreña el 17 de julio de 1969, logrando así convertirse en el único piloto latinoamericano en obtener 3 victorias en un conflicto bélico en suelo continental americano. Este logro le valió varios reconocimientos a nivel mundial e incluso se le invitó a una reunión de personalidades de la aviación conocida como Eagles Gathering, la cual se celebra en los Estados Unidos. Su aparato, el Corsair FAH-609, fue finalmente retirado en 1981 y se encuentra en exhibición en el Museo del Aire de la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Fernando Soto Enríquez, declarado héroe nacional, se consagró como un as de la aviación de Honduras y a nivel mundial. Enríquez falleció en Tegucigalpa rodeado de sus familiares el 26 de junio de 2006, un día después de su cumpleaños 67.
El sargento primero Macario García fue el primer inmigrante mexicano en recibir la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de los Estados Unidos. Recibió el premio por sus acciones heroicas como soldado durante la Segunda Guerra Mundial. García nació en Villa de Castaños, México, en el estado de Coahuila. En 1924, la familia de García emigró a los Estados Unidos en busca de una mejor forma de vida. Vivió en Sugarland, Texas, donde trabajó como agricultor de algodón. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, García se unió al ejército de los Estados Unidos en noviembre de 1942. Fue asignado a la Compañía B del Regimiento de Infantería número 22. El 27 de noviembre de 1944, García y su pelotón se encontraban en combate contra las tropas alemanas en las cercanías de Grossau, Alemania. Mientras estaba como líder de escuadrón, asaltó él solo 2 emplazamientos de ametralladoras enemigas, atacando posiciones preparadas en una colina boscosa a la que solo podía accederse a través de una pobre cobertura. Su compañía fue inmovilizada por un intenso fuego de ametralladoras y sometida a un ataque concentrado de artillería y morteros. Aún herido de gravedad, García se negó a ser evacuado y por iniciativa propia se arrastró solo hasta llegar a una posición cercana a un emplazamiento enemigo. Lanzando granadas, asaltó audazmente la posición, destruyó el cañón y con su rifle dio de baja a 3 de los enemigos que intentaron escapar. Cuando se reincorporó a su compañía, una segunda ametralladora abrió fuego y de nuevo el intrépido soldado se adelantó, esto sin tener en cuenta su propia seguridad. Asaltó la posición, destruyó el arma, dio de baja a 3 alemanes más y capturó a 4 prisioneros. Siguió luchando con su unidad hasta que el objetivo fue tomado y solo entonces permitió recibir atención médica. El 23 de agosto de 1945, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, entregó al sargento García la Medalla de Honor en una ceremonia en la Casa Blanca. El sargento García fue dado de baja en las actividades militares para luego emprender un viaje turístico a Castaños, Coahuila, México. El gobierno mexicano también otorgó a Macario García la más alta condecoración militar. El 18 de mayo de 1952 se casó con Alicia Reyes, con quien tuvo 3 hijos, y durante 25 años trabajó como consejero en la administración de veteranos. García falleció el 24 de diciembre de 1972 en un accidente de auto. Fue enterrado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Houston, Texas. El gobierno local de Houston honró su memoria nombrando una escuela secundaria en su honor. Los argentinos no me dejarán mentir cuando digo que Óscar Poltronieri es prácticamente su héroe de guerra más importante y conocido. Óscar Ismael Poltronieri es un veterano de guerra de las Malvinas nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 2 de febrero de 1962. Él es el único soldado conscripto vivo en recibir la máxima condecoración militar argentina, la Cruz al Heroico Valor en Combate por su hazaña y heroísmo durante la batalla del Monte Dos Hermanas. Asimismo, los soldados y oficiales veteranos ingleses, quienes eran su enemigo, consideraron su valor, admiración y respeto, condecorándole en Inglaterra con la Cruz de Hierro al Valor. Cuando Óscar estaba por terminar su conscripción, con 20 años de edad, fue movilizado a las Islas Malvinas junto con todo el regimiento al que pertenecía. La Guerra de las Malvinas llevó a la batalla a miles de jóvenes conscriptos que lucharon con fusil en mano contra las entrenadas y bien equipadas tropas británicas. Sus jefes le encomendaron la misión de encargarse de una ametralladora pesada MAG, arma con la cual realizó su proeza. En una de las últimas batallas de la guerra en el Monte Dos Hermanas, el soldado demoró el avance de los ingleses mientras sus 120 compañeros se replegaban seguros. Algunos de sus compañeros todavía recuerdan que le pedían a viva voz que se fuera con ellos, mientras Poltronieri les contestaba a gritos: "Váyanse ustedes que tienen hijos, yo me quedo". Esto mientras disparaba contra 600 soldados ingleses bien armados y listos para luchar. En una entrevista, Poltronieri dijo lo siguiente: "Disparaba y me replegaba y volvía a disparar. Tiré desde el Cerro Dos Hermanas, desde el Monte Longdon y Monte Tumbledown. Los ingleses nunca supieron que era uno solo", afirmó orgulloso Poltronieri. Supuestamente muerto en acción por su unidad, Óscar fue recibido con total sorpresa y algarabía cuando sus oficiales, suboficiales y soldados lo vieron regresar, 2 días después de lo que se presumía era una muerte segura. Como muchos excombatientes de la Guerra de las Malvinas, Óscar Poltronieri padeció el olvido y hasta el desprecio de parte de la sociedad argentina. También pasó momentos muy difíciles sin trabajo, hasta que luego del reverdecimiento del espíritu malvinero, Poltronieri fue condecorado y el ejército le dio un trabajo en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Actualmente, Poltronieri da charlas en colegios, programas de televisión y ha participado en varios documentales. Sueña con el día en que pueda regresar a las Islas Malvinas para establecerse y empezar de nuevo como un habitante de las frías islas del sur. Agárrate porque esta historia es muy buena. El sargento mayor Raúl Pérez Roy Benavides fue un miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos que recibió la Medalla de Honor por sus valerosas acciones en combate durante la Guerra de Vietnam.
Roy Benavides nació en Lindenow, Texas, en el condado de DeWitt. Es descendiente de los fundadores de Benavides, Texas, y fue hijo de un granjero mexicano, Salvador Benavides, y de una madre india yaqui, Teresa Pérez. Benavides se alistó en la Guardia Nacional del Ejército de Texas en 1952 durante la Guerra de Corea. En junio de 1955 cambió de la Guardia Nacional del Ejército al servicio activo del Ejército. Completó el entrenamiento y fue asignado a la División Aerotransportada número 82 en Fort Bragg, Carolina del Norte. Benavides comenzó a entrenar para las Fuerzas Especiales del Ejército de Élite. Una vez calificado y aceptado, se convirtió en miembro del Grupo de Fuerzas Especiales número 5 y del Grupo de Estudios y Observaciones conocido como SOG. En 1965 fue enviado a Vietnam del Sur como asesor de un regimiento de infantería. Sin embargo, Roy pisó una mina terrestre durante una patrulla y fue evacuado a los Estados Unidos. Los médicos concluyeron que nunca volvería a caminar. Consternado por el diagnóstico médico, Roy comenzó un ritual de entrenamiento nocturno en un intento de volver a desarrollar su capacidad de caminar. Después de más de un año de hospitalización y lucha por recuperar sus piernas, Benavides salió del hospital en julio de 1966 y decidió volver al combate en Vietnam. Dime si eso no es increíble. El 2 de mayo de 1968, una patrulla de fuerzas especiales de 12 hombres fue rodeada por un batallón de infantería del Viet Cong de unos 1000 hombres. Benavides entonces escuchó el pedido de ayuda por radio y abordó un helicóptero para ayudarlos. Armado solo con un cuchillo, saltó del helicóptero llevando su bolsa médica y corrió para ayudar a las fuerzas especiales. En un momento de la batalla, un soldado del Viet Cong lo vio y lo apuñaló con su bayoneta. Benavides la desenterró de su cuerpo, sacó su propio cuchillo y dio de baja con él al soldado norvietnamita solo para seguir adelante. Después de la batalla fue evacuado al campo base y se le dio por perdido. Al ser colocado en una bolsa para cuerpos, el doctor estaba a punto de subir la cremallera de la bolsa cuando Benavides logró escupirle en la cara, alertando así al doctor de que estaba vivo. Benavides tenía un total de 37 heridas de bala, bayoneta y metralla de la lucha de 6 horas con el batallón vietnamita enemigo. Benavides fue evacuado e impresionantemente logró recuperarse. Recibió la Cruz de Servicio Distinguido por su extraordinario heroísmo y 4 corazones púrpuras. El 24 de febrero de 1981, el presidente Ronald Reagan entregó a Roy Benavides la Medalla de Honor. Reagan se dirigió a la prensa y dijo: "Si la historia de su heroísmo fuera un guión de cine, no lo creerías". Lamentablemente, Roy Benavides falleció el 29 de noviembre de 1998 a la edad de 63 años. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Por favor, comparte este video para que la historia de estos hombres siga siendo recordada. Hay un dicho que dice que los únicos héroes que se mueren son los que se olvidan. Suscríbete y no olvides activar esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.co, donde podrás comprar increíbles productos y estás apoyando al canal. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.